Bienvenidos a un nuevo Mentora Talk. Hoy tengo el placer de entrevistar a alguien que lleva más de 35 años, diría yo, cruzando fronteras entre diferentes disciplinas. Y si me permitís voy a leer. Alfredo Fernández es doctor en veterinaria, es cirujano, es perito judicial, es director de Relaciones Institucionales en IVC Evidencia y además me acaba de decir que además es profesor. Como decía, ha ido saltando entre diferentes disciplinas y quién mejor que él para hablarnos del concepto One Health, donde se cruzan la salud humana, la salud de animales y la salud medioambiental. Así que bienvenido, tenía muchas ganas de conocerte y hacer este podcast. Muchísimas gracias, es un placer compartido. Pues como decía, ¿no? Vas cruzando fronteras, pero ¿cuál de estos roles, de todos los que he nombrado, has aprendido cosas que no esperabas aprender y has dicho, ostras, de aquí no esperaba, pues esto, aprender algo especial de este rol? Pues es una cuestión muy buena y muy difícil de responder, porque he de decirte que en todas y cada una de las áreas de dedicación profesional a las que me he dedicado, he descubierto cosas maravillosas, tan maravillosas que a veces me planteaba, ¿por qué no vives dos veces para poder dedicarle más tiempo y para poder hacer más cosas? Creo que siempre lo he pensado, que al menos en mi caso, esas vocaciones puras, lo que te hacen es te cierran muchos de los caminos y no te permiten ver otras variedades que hay, ¿no? Y yo creo que esa diversidad profesional lo que me ha permitido es enriquecer mi visión desde muchos puntos y en definitiva hacerme un poquito de mejor persona, yo creo. Súper, pues esto va también la siguiente pregunta, ¿no? Porque has pasado de salas de quirófano a sentarte en comisiones nacionales o mesas europeas. ¿Qué ventaja te ha dado esta mirada clínica a la parte de, no sé si diría política o Sí, lo similar, institucional. institucional? Yo creo que es clave, porque al final, si uno no pone los pies en la tierra, si uno no tiene los pies en el suelo, si no conoce la base de lo que realmente ocurre, difícilmente vas a poder en otras instancias superiores establecer cuáles son las necesidades de mejora de tu colectivo o de otros colectivos similares. Por lo tanto, yo creo que empezar desde la base siempre es una garantía de que tu aprendizaje y tu formación te va a permitir adquirir conceptos que si no, difícilmente los vas a adquirir. Yo diría que sería un itinerario de aprendizaje que se debería hacer en cualquiera de las áreas, empezar desde la base y seguir hasta la parte más alta que haya, pero entendiendo que la base no es el suelo, entendiendo que la base es al revés. Esto es una pirámide invertida, yo creo que la base es lo fundamental y luego ir donde te dirija la vida son circunstancias distintas. Totalmente de acuerdo. Y empezaste más o menos, yo creo que sobre los 90, ¿no? Pero desde entonces la veterinaria ha cambiado radicalmente, ¿no? ¿Cuál crees que es el cambio, cuál es el cambio que más te ha sorprendido? Bueno, a mí lo que tocas de decir es una realidad absoluta. En los años 90 mi profesión era de una forma que nada tiene que ver con lo que es en la actualidad. Y para mí el cambio más importante que hay es la conceptuación de los animales. Sobre todo las nuevas generaciones de profesionales tienen en su ADN inmerso que los animales son seres sintientes con capacidad de sufrimiento, que tenemos una responsabilidad, la especie humana, hacia ellos en su cuidado y su control, y se establecen unos vínculos emocionales entre los profesionales y nuestros pacientes absolutamente admirables. Yo creo que esa es la revolución más importante, donde hemos dejado de atender a animales a atender otro tipo de seres que forman parte ya de nuestra sociedad. Hay conceptos ya muy modernos como las familias multiespecie o, por ejemplo, los pet parents, que fíjate, son indicativos de la importancia que estos seres ya van adquiriendo y del valor que hay. Además, seres que ayudan muchísimo a las personas a llevar nuestras vidas, a disfrutarlas, a comunicar. Es algo, la veterinaria es algo maravilloso. Sí, ligado, ¿no? Con lo que decías, ya vemos, pues, perros, por ejemplo, que tienen, pues, seguro médico, fisioterapeuta, una dieta personalizada, ¿no? Y que a lo mejor el tutor no va al médico, pero sin embargo, su mascota, su perro, en este caso, tiene todo esto que decía, ¿no? Entonces ha cambiado mucho. ¿Cómo crees que debería también el farmacéutico abordar estas consultas o cómo crees que debería cambiar el abordaje de las consultas? Bueno, eh, hay un concepto que es clave, tú lo apuntabas al inicio de la entrevista, que es ese concepto One Health. Aquellos profesionales que vean su disciplina limitada, inmersa, yo creo que están equivocados. Tenemos que tener una visión absolutamente inmersa en esta estrategia, el entender que no existen límites en la sanidad y que, como el propio concepto dice, la salud es una unidad y esa salud es interdependiente directamente del entorno ambiental, dependiente directamente de los animales que nos rodean y por lo tanto hay que, les diré a los farmacéuticos que es muy interesante a que aquellos
que tengan esta visión, que consigan entender e introducir ese concepto en su día a día, seguro que van a tener una actividad, yo diría, más satisfactoria, más creativa y diría también económicamente más rentable. Seguramente, seguramente. Porque ahora, ¿qué crees que pasa cuando llega una receta a una farmacia? ¿Qué crees que pasa o qué crees que deberíamos mejorar en este proceso? Sí, yo En general, ¿eh? quiero ser franco, quiero ser franco. Sí, Yo sí, sí. creo que, que los farmacéuticos y las farmacéuticas en general tienen que trabajar un área que es el área de la sanidad animal y necesitan un conocimiento más profundo, si cabe, que el que actualmente tienen. ¿Por qué? Porque los propios veterinarios nos ha pasado, hemos tenido que especializarnos dentro de nuestra propia disciplina en áreas tan concretas como la medicina o la cirugía de animales de compañía, de equidos, de animales de producción, es decir, es un entorno absolutamente exigente. Entonces, creo que la clave está ahí, la formación, el desarrollo, el conocimiento más profesional y pensar que además que cada vez que un farmacéutico en una oficina de farmacia comunitaria da un consejo sobre la sanidad animal, no solo está dando un consejo sobre ese ser que necesita esas atenciones sanitarias, está dando un consejo de salud a las personas que conviven con él, está dando un consejo de salud a la comunidad en la que participan y por lo tanto está haciendo sanidad con mayúsculas. Exacto, sanidad One Health, ¿no? Que One Health, decíamos ahora. eso Y es. otro de los términos, ¿no? Aparte de One Health, es que supongo que estás de acuerdo conmigo, la importancia del abordaje multidisciplinar de diferentes profesionales. No sé si tienes algún ejemplo que puedas compartir que digas, ostras, mira, en este caso fue súper clave o me sorprendió este abordaje. Bueno, tendría muchas anécdotas en las cuales participan fundamentalmente médicos, farmacéuticos y veterinarios, pues en el diagnóstico de enfermedades en seres humanos. Por ejemplo, nos hemos encontrado pacientes que tenían patologías inespecíficas, con cuadros de fiebre alta, con trastornos de las enzimas hepáticas muy marcados, donde después de los protocolos habituales los médicos no conseguían llegar a un diagnóstico definitivo y al consultarnos a nosotros cuál podían ser las patologías, le dijimos que revisasen procesos de leishmaniosis por la incidencia que tenían los animales de la familia resultando positivo, ¿no? Eso es un ejemplo bastante claro. Y en la farmacia, pues yo creo que la relación entre el veterinario y el farmacéutico es una relación que está marcada a definirse para el resto de los tiempos, porque son dos profesiones, dos disciplinas que tienen una relación imposible de quebrar a través del medicamento. Y creo que ahí pues también la colaboración de estos dos sectores es clave. Totalmente. Y de acuerdo con esto, uno de los temas también que afecta tanto a salud humana, ¿no? como a salud veterinaria por igual, si no estoy equivocada, es la resistencia a los antibióticos, ¿no? ¿Dónde ves que tiene más margen de actuación la farmacia en este campo de resistencia a los antibióticos? Bueno, fíjate, se habla de la próxima gran pandemia, o también la llaman la pandemia silenciosa porque no parece advertir cuándo va a venir y se refiere justo a las resistencias antimicrobianas. Si quisiéramos poner un ejemplo de One Health, sin duda, este sería el más ilustrativo de cómo la dispensación de antimicrobianos, de antibióticos en las oficinas de farmacia es una garantía para toda la sociedad. Es un doble check de las prescripciones que hacen los médicos o en nuestro caso los veterinarios. Y es un ejemplo de por qué también los farmacéuticos tienen que formarse y tienen que avanzar en el conocimiento. Porque la complejidad de la veterinaria es muy grande. Hay especies donde por ejemplo, un derivado de la penicilina puede ser la salvación para un animal, pero en otra especie animal puede ser un tóxico. Entonces, imagínate la importancia que tiene tener esas conceptuaciones básicas de la calidad de la indicación, de las posologías, de la combinación, de los efectos adversos, etc. Y eso es verdad, se requiere a través de algo que por otro lado en estas profesiones es intrínsecamente natural, que es la formación continuada. Las profesiones de la salud estamos constantemente chequeándonos y constantemente actualizándonos para avanzar en todas estas áreas. Entonces, este ejemplo que tú planteas es un ejemplo clarísimo de esa importancia One Health y de esa relevancia que existe en estas profesiones. Y además, insistir que las resistencias antibióticas no solo surgen de la especie humana, sino pueden surgir también del uso de estos medicamentos en los animales, en creación de formas de resistencia, plásmidos y otra serie de elementos que pueden dar el salto al ser humano y generar esas fatales resistencias que pueden ser terribles para nuestra sociedad. Se ha quedado en el clavo del ejemplo de One Health, Estás ¿no? dando en el clavo desde el principio. Pues ahora ya para cerrar, si alguien escucha este podcast y con qué le dirías que se debería quedar, ¿no? Algún farmacéutico que digas, ostras, el concepto clave es este. Bueno, yo creo que el concepto clave que hoy tenemos que marcar es el concepto One Health. Es un concepto yo diría que es un concepto moderno, pero fíjate, si hago retrospectivamente un análisis a mi profesión,
sin duda es un concepto que marca la veterinaria, porque los veterinarios desde el principio trabajamos en un entorno ambiental, en entornos rurales, en campo, trabajamos con personas y lo hacemos con animales. En la veterinaria ha sido algo que siempre ha estado muy introducido dentro de los profesionales, pero creo que cada vez más se abre al resto de profesiones sanitarias. Y creo que la farmacia es, la calificaría como la profesión bisagra en el mejor de los sentidos, la que es capaz de engranar al resto de los profesionales de la salud a través del vínculo de los medicamentos. Y creo que ese es el gran reto que tenemos. Creo que los profesionales tenemos que mirar más allá, incluso de este concepto, más allá de las necesidades científicas, de la importancia que hay, de la importancia de preservar la salud pública a través de estos elementos, a hacernos una cuestión interna. Es un elemento de responsabilidad profesional, porque lo que tenemos es que disponer de todas las herramientas posibles en nuestra sociedad, de que todas las profesiones de la salud puedan colaborar para ofrecer un escudo sanitario realmente potente para nuestra sociedad. Realmente cuando nos integremos y seamos una única profesión sanitaria, si se podría llamar así, realmente sería cuando estaríamos ofreciendo a nuestros ciudadanos el mejor de los servicios que podríamos. Creo que esa es la clave. Pues con esta visión, ¿no?, de la profesión One Health cerramos este episodio y un placer que estés aquí en el episodio del podcast de Mentora y en la clausura de Valencia. Pues es un placer estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por tu entrevista, ha sido un placer y se me ha pasado el tiempo volando. Igualmente, muchas gracias.